Segundo bloque de este Ciudad Viva de miércoles y vamos a estar conversando sobre la situación en Perú. Lo venimos siguiendo, pero hace días que no tenemos una puesta a punto de lo que está pasando allí en el país andino y lo hacemos con organizaciones que se están aquí nucleando, han expresado comunicados, sendos comunicados sobre la situación, reclamando por las violaciones a los derechos humanos del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Hoy habrá un plantón a partir de las 18 horas frente a la Embajada de Perú, allí en la Plaza Independencia, y por eso estamos recibiendo a Lilian Celiberti de Cotidiano Mujer, una de las organizaciones que presentó una carta pública con muchísimas firmas, y también a Mónica Michelena. Ella es de la CONACHA, la Nación Charrúa, y también es una de las organizaciones que además está impulsando este plantón de hoy a las 6. Como siempre, gracias por estar a ambas. Y a mí me gusta siempre destacar la condición de ciudadana ilustre de Lilian Celiberti, una de las grandes constructoras del feminismo nacional. Gracias a las dos por estar con nosotros y para intentar esclarecer un poquitito esta realidad de Perú en el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y me parece una buena oportunidad para señalar nuestra trayectoria de un país y una sociedad organizada, solidaria, integracionista, latinoamericana en primer lugar, pero también a nivel de los países del sur, digamos, y de un internacionalismo que ha sido parte de un patrimonio colectivo. Entonces, expresar la solidaridad con las luchas de los pueblos, porque tenemos que hablar de plurales, en el caso de Perú y en todos los casos, en todos los países, expresar nuestra solidaridad en la defensa de principios básicos democráticos, que es la libertad de opinión, la libertad de manifestación y de expresión pública. Todos los derechos se conquistaron con los cuerpos en la calle, en la historia, no ahora, no en el siglo XXI. Esto forma parte de la construcción de derechos y nos parece que este ataque brutal a ese ejercicio de derechos de la expresión mayoritaria en la calle de los pueblos y organizaciones de derechos humanos en Perú ha sido atacada violentamente con armas mortales que le ha costado la vida a más de 50 personas. Entonces es brutal eso. Desde el Consejo de la Nación Charrúa también se han nucleado con otras organizaciones, se están organizando este plantón. ¿Cómo es esto? Sí, nosotros desde el 15 de diciembre el Consejo de la Nación Charrúa, del cual soy parte de la comisión directiva actual, impulsamos primero un comunicado que salió el 15 de diciembre, no bien empezaron nosotros le llamamos asesinatos, porque realmente fueron asesinatos. En el sur de Perú, ¿verdad? Donde todo comenzó, el levantamiento indígena, la insurgencia, como ellos le dicen, estamos autoconvocados, porque ellos no siguen a un líder político actualmente, la gente que se autoconvoca espontáneamente, sin seguir a ningún líder político, porque en Perú la situación política es súper compleja, muy compleja, y bueno, y ya no daba para más, ¿no? La destitución de Castillo fue como la gota que rebasó el agua. Ya el pueblo ya estaba cansado, ¿verdad?, de tantas inestabilidades políticas, económicas, sociales y de tanto racismo y exclusión principalmente. Entonces fue el sur, desde Puno, desde Andahuaylas, Arequipa, todos esos pueblos aymara y quechua principalmente, que son los que están ahí desde hace miles y miles de años, que se levantaron en insurgencia autoconvocada. Y bueno, fue ahí que el 15 de diciembre largamos ese comunicadito, pero ahí ahora pasó enero, y en enero fue brutal. Ya van más de casi 70 asesinados, muertos, con falso gobierno, porque es como, no se sabe si es, si no fue un golpe de Estado, está lindando entre un golpe de Estado y no, es como una cosa rara, ¿no? El gobierno de Dina Boluarte, que realmente es una persona que se decía de izquierda, pero después se dio vuelta y empezó a
a desdecir todas sus palabras anteriores, ¿no? A todos sus posicionamientos. Y ahora es casi una dictadura. Están en estado de emergencia, están en estado en toque, ¿no? Sí. Toque de queda y bueno... Y la presencia de militares en la calle y el armamento con el que atacan a las manifestaciones pacíficas y autoconvocadas, como decía Mónica, es armamento de guerra. Entonces, por eso el número de muertos y de heridos, porque en realidad, estamos contabilizando los muertos, pero también hay mucha gente en los hospitales. Y la presencia, además del ataque y la caracterización de esas expresiones como terrorismo. Entonces empezamos a usar conceptualizaciones que en realidad se están tolerando porque hay un pueblo organizado que sale a expresar sus puntos de vista a la calle pacíficamente y son catalogados de terroristas. Sí. Entonces es como una perversión básica de los sistemas democráticos. Mónica decía, ¿no? La situación es compleja y desde este punto del mundo mirar hacia allí, también desde las organizaciones resulta complejo para los observadores comunes, ¿no? Porque parece que fue hace pocos días y a pocos meses, es en realidad, que estábamos celebrando que había ganado en Perú la mejor de las opciones, la más cercana a los derechos de la gente. ¿Qué sucedió? Ahora hablaban también de la presidenta, si puede decir así, de Perú, que también hay un viraje hacia de lo que se pensaba que era su postura frente a a todos los temas, ¿no? Pero sobre todo a los derechos humanos y a la integración, la equidad racial, de un lado y resultó del otro. ¿Cómo se para uno desde el rincón del mundo para mirar hacia allá e intentar aportar algo? Bueno, yo creo que sí, que es complejo, pero lo que primero hay que definir es que hay una captura del Estado, digamos, por parte de los intereses capitalistas, depredadores de la naturaleza, del ambiente. Pensemos que Perú es un país de mineración y hay permanentes conflictos ambientales y básicamente en territorios de poblaciones originarias y justamente el racismo del que hablaba Mónica también se expresa en un parlamento donde hay expresiones como decir de dónde salió esa bandera, acá no hay originarios, un desconocimiento hasta cosas elementales de la historia de la colonia en ese país que es el virreinato más importante que le dio la riqueza a España, ¿no? Entonces, yo creo que es complejo, pero parte de este conflicto tiene que ver con las concesiones territoriales y de tierras que se vencen ahora y que tienen que ser otorgadas. Entonces, hay detrás de todo esto, hay como intereses que no debemos desconocer y mirar como mucho más a fondo. Entonces, me parece que requiere como un análisis más fino. Y tal vez el gran problema es que no estamos acompañando la realidad de los países desde un punto de vista más cercano, ¿no? Es decir, acompañando sus dinámicas y sus procesos. Y el decaimiento de la política democrática, el deterioro de la democracia como sistema de organización del gobierno es uno de los ejes centrales de este proceso. Yo creo que hay dos raíces del problema. Uno es el racismo estructural y racismo, pero es un racismo como, en Uruguay hay un racismo pero como muy sutil, ¿no? Allá es un racismo descarado, diría yo, desde la élite criolla blanca limeña hacia todo lo que no es Lima. O sea, Lima como capital central y como representante de la colonia, porque podemos decir eso. Después de la independencia se continuó la colonia, un colonialismo interno muy fuerte, que aquí no se vio tanto. Pero ahí se sostuvo ese racismo hacia todo lo que es no Lima, no central, hacia la sierra, hacia la gente de la selva, pero principalmente en este caso hacia todo lo que es serrano, que lo llaman como algo despectivo. Mi esposo es peruano, yo lo puedo decir, he estado muchísimas veces en Perú, mi familia está en Perú también. Ahora actualmente mi hija está justamente visitando a la familia en Perú y conociendo de cerca esta situación. Entonces sé que
este levantamiento no es uno más. Este levantamiento ha dado un despertar en Perú, se ve, porque ha habido muchos levantamientos, todos saben, ¿no? ¿Se acuerdan del 2019? Que hubo, con 2 muertos ya sacaron a Merino, ya destituyeron al presidente. Ahora van casi 70 muertos y no destituyen a la presidenta. Pero sí destituyeron a Castillo por un supuesto, ¿no? Supuesta corrupción que no está probada. Entonces, sin defender a ningún presidente, nosotros como pueblos originarios de acá nos paramos y nos solidarizamos con los pueblos indígenas de allá. Y sabemos que, como decía ella, que aparte de ese racismo tan impregnado y fuerte, y es como un desprecio total, hay intereses económicos, como decía Lilian, 40 proyectos mineros que Castillo los estaba frenando para no renovarles el contrato. Ahora en diciembre, el 22 de diciembre vencían, y Castillo quería con otras condiciones renovarlo, y si no les gustaba, no importa, no los quería a esas empresas, porque esas empresas realmente estaban hace como 30 años y no tenían ningún respeto por los derechos humanos ni por los derechos de la naturaleza. Castillo lo estaba frenando, entonces era la oportunidad, cuando lo cesaron a Castillo, para poder con esas empresas volver a contratarlas con las mismas condiciones. Entonces ahí viene el problema también económico, que se cruza con el racismo. Se dice que estas movilizaciones vienen del sur, como ustedes señalan, y son cholos, ¿no? Ese señalamiento despectivo, pero aprovechamos esto del análisis para tomar contacto con Perú. Tenemos allí a Cinesio López. Él es doctor en Sociología, profesor de la Universidad Católica y de la Universidad San Marcos también, para que nos dé de primera mano lo que está pasando. Muy bienvenido, Cinesio. Muchas gracias a ustedes, que me permite comunicarme con una nación tan querida por mí y por nosotros, digamos, los peruanos, como Uruguay. Lo venían planteando Mónica y Lilian, el problema de la diferencia racial y los intereses económicos, decían ellas. ¿Eso es así? ¿Cómo se puede analizar? ¿Y cómo se puede analizar en esto, que desde aquí, desde el sur, es difícil de entender, este desbarajuste político que hay allí en Perú? A ver, estamos asistiendo al movimiento democratizador más grande, más plural de la historia peruana, ¿no? De la República, ¿no? Del siglo XIX, del siglo XX. Nunca hemos tenido un movimiento así. Y digamos, todo, yo por lo que veo, están bien informados, comenzó con la caída de Castillo. Es un discurso en el que da un discurso golpista y suicida. Solamente un discurso golpista, y no es un golpe, ¿no? Y entonces eso fue aprovechado por la ultraderecha, que controla el Congreso, ¿no? Y por todos los poderes fácticos para deshacerse de Castillo, digamos, ¿no? Para dar el contragolpe y nombrar a la vicepresidenta, que formalmente le tocaba porque es vicepresidenta, pero con la cual ya se había organizado de alguna manera una especie de gobierno de ultraderecha, ¿no? Y entonces eso se organizó. Pero esa caída despertó una enorme movilización que comenzó en el sur y que es muy plural. Comenzó en el campo. Y comenzó, digamos, en una dirección política, como se ha dicho allí. Efectivamente era una movilización del campo hacia las ciudades, y del campo fue marchándose hacia las ciudades de la región, y de las ciudades de la región, digamos, ¿no? Comenzó con quechuas, aymaras, obviamente después mestizos, y ahora es un movimiento plural, y luego la marcha a Lima. Entonces, en realidad fueron delegaciones, ¿no? No fue una marcha masiva. Yo creo que eso está en camino, de todas las regiones hacia Lima, y eso sí cambia todo, ¿no? Bueno, pero entonces Lima también despertó, y todo lo que es Lima popular, de todos los conos, donde están básicamente los migrantes, Lima es una ciudad de migrantes, básicamente, ¿no? Pero donde hay también, como ya se ha dicho allí, una élite limeña que no ha salido de la colonia, ¿no? Y donde evidentemente se cree la única predestinada a gobernar, y no acepta
que la gente que ha sido ninguneada, despreciada, vilipendiada, pueda elegir. Eso en la inmensa mayoría del país puede elegir su propio presidente. No quisieron incluso que ganara las elecciones, inventaron un fraude y todo. ¿Sí? Bueno, pero ganó, pero lo bloquearon y lo quisieron sacar desde el primer día. Entonces, y así, es un poco lo que explica el discurso desesperado de Castillo y su caída. Bueno, pero el gran despertar que ha producido es enorme, yo creo, y hemos entrado en una coyuntura crítica donde juntamente con las reivindicaciones que hoy se dan, porque Dina Boluarte es una especie de rehén de la ultraderecha. Entonces, junto a esas reivindicaciones, obviamente, se organizó una dictadura, un gobierno autoritario propiamente dicho, ¿no es cierto? Semiabierto, no es totalmente cerrado, ¿no? Donde se respalda básicamente con la Fuerza Armada, con la policía, la prensa oligopólica, ¿no? Y luego, digamos, sí, que son el corazón y los grandes empresarios. Ahora, ¿no? Sinesio, ¿está la posibilidad de un cambio en el contrato, en la Constitución, que es lo que están pidiendo también algunos movimientos? ¿Está la posibilidad de que se llegue al Parlamento o se va a dar un choque definitivo y tiene que haber un movimiento más fuerte? A ver, yo creo que va a haber un movimiento más fuerte, porque digamos, el Congreso y la misma Dina Boluarte son en especie de muertos vivientes, ¿no? No representan a nadie. Hay un divorcio enorme entre lo que es la escena oficial, el Congreso, que digamos, todo el mundo lo desprecia, ¿no? Y Dina Boluarte con respecto a la sociedad, ¿no? Pero se necesita quizá, y eso es lo que va a venir, un movimiento mucho mayor para barrer. O sea, yo creo que tenemos que tener claro una situación que en política es fundamental. El poder no es el arma, digamos, ¿no? El poder es el pueblo movilizado, organizado, y si son miles, como está pasando hoy, y que pueden llegar a ser millones, eso van a pasar por encima de los tanques. O sea, digamos que la movilización que hoy se produce es una movilización enorme, ¿no? Ya son 18 de las 25 regiones que están movilizadas, y yo creo que eso va a llegar a todas las regiones del país. Ya no solamente son los aymaras, ¿no? Los quechuas, los mestizos del sur, del centro, sino también están en el oriente, son todos los pueblos originarios que vienen de oriente, y toda la gente que es muy solidaria hoy después del asesinato de más de 50, ya están en 60 personas, hay una solidaridad enorme, y yo creo que una movilización mayor hacia Lima acabó la historia, ¿no? Entonces va a tener que reorganizarse, efectivamente abrir a nuevas elecciones. La salida de la señora presidenta de la República, el cierre del Congreso se está pidiendo, en realidad se va a elegir una nueva junta directiva, ¿no? Las elecciones adelantadas para este año y la nueva Constitución. Mire, este es el movimiento político más importante, no solamente es económico, social, es un movimiento político donde se pide, en primer lugar, una reivindicación histórica nunca concedida, ¿no? O sea, que todos los peruanos somos iguales, todos los peruanos, ¿no? Indios, mestizos, blancos, todos somos un Perú, pero que nunca se ha reconocido esa igualdad y eliminación de los privilegios y de la discriminación. Esa es una reivindicación central que no fue resuelta con la independencia y que recién hoy la podemos resolver. Se está construyendo también una nación tardía, que nunca hemos sido una nación aquí. No nos hemos reconocido entre nosotros, no hemos sido capaces de construir unos otros. Y eso también está en reivindicación. Juntamente con eso hay las reivindicaciones del modelo económico. Yo creo que la gente tiene muy clara en esta coyuntura, que es una coyuntura crítica muy profunda, sale a luz también
el cambio en el modelo económico neoliberal, que es un modelo primario exportador y de servicios, que es una máquina de producir informales, ¿no? Antes, en los 80 del siglo pasado, éramos 40% informales, hoy 75% de informales. Y en la zona sur, la informalidad llega a 93% de informales, ¿no? Un Estado fallido totalmente. Muchísimas gracias, Sinesio, por este claro análisis de lo que está pasando allí en Perú, y seguramente en los próximos días lo volveremos a convocar para analizar también cómo avanza esto y hacia ese cambio estructural que está anunciando este analista con el cual conversamos. Muchísimas gracias, Sinesio López, también allí profesor de la Universidad Católica, de la Universidad de San Marcos, sociólogo, por este contacto con Montevideo, ¿no, Tania? Sí. ¿Y le parece que nos convoquen ustedes a esta movilización que va a ser hoy? Sí, yo creo que hoy necesitamos que toda la gente que pueda, hoy en la tarde, nos acompañen en la Plaza Independencia a esta parada para mostrar la solidaridad y la solidaridad con las organizaciones y los pueblos de Perú, pero también la solidaridad en la búsqueda de espacios de vida más representativos a lo que las personas aspiramos, a vivir en paz y a tener igualdad y ser considerados y respetados mutuamente. El lema nuestro es por la vida y por la esperanza de que esa refundación de la nación peruana, pero también, como decía Lilian, apuntando también a mirarnos también a nosotros mismos como uruguayos, que lo que ha pasado en Perú, que tiene esa raíz desde la colonia, también aquí ha pasado. Sin duda. Entonces, los estamos invitando desde la FEU, que estamos convocando con la FEU. A las 18 horas. A las 18 horas, con la coordinadora por Haití, bueno, con el CONACHA y la coordinación de organizaciones, clanes y comunidades indígenas del Uruguay, recientemente formada. O sea, todas las organizaciones indígenas estamos unidas en esto. Y bueno, a las 18 horas va a haber también música, se va a leer una declaración, va a haber música también indígena, peruana, y va a haber música indígena de acá. Así que están todos convocados, por favor, todos al plantón, a plantarnos por Perú. Mónica, Lilian, muchísimas gracias por esto, por explicar a la gente esta solidaridad que es necesaria y por saber por qué es pertinente entonces esta actividad ahí en Plaza Independencia a las 18 horas, a la que también invitamos. Gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y además una forma diferente de leer esta realidad latinoamericana a la que nos llega por las agencias internacionales, sin ¿no? Duda, sin duda. Una alternativa por lo menos, hay otra mirada. Dejamos